hasta aquí estaríamos terminando, creo. ¿O me falta? Me falta. Circuitos RLC. Las gráficas de voltaje. Por ejemplo, para este ejercicio, yo tengo las gráficas de voltaje. Pero ¿qué sucede? Que si yo dibujo, tengo que dibujar los fasores. ¿Ya? Para dibujar los fasores, el fasor corriente quedaría representado entonces como está en fase esta señal, con el valor 0,095 amperes. ¿Ya? El voltaje en R es 16 volts, entonces fasorialmente yo lo dibujo como 16 volts en fase, está ahí, está en el origen. Respecto al voltaje en la bobina, ¿ya? El voltaje en la bobina derechamente está adelantado, señor, ¿ya? ¿Y está adelantado cuánto? 90 grados. Entonces yo lo dibujo 8,2 volts hacia arriba. Y el voltaje en C, está atrasado, sí, está atrasado 90. Entonces yo como lo dibujo hacia abajo, ¿ya? 8,2 volts, ¿ya? Y el voltaje total está en fase. Por lo tanto, yo sí o sí, fasorialmente, lo tengo que representar como voltaje total de esa forma. ¿Ya? En la última M2, los alumnos tenían que hacer dibujar fasorialmente los resultados. Obtenían puntos por tanto de esa curva como esta. ¿Y por qué es importante los fasores? Porque cuando ustedes se encuentran de repente con un analizador de red, el analizador de red le arroja una gráfica fasorial y lo que pasa con los voltajes y el ángulo en que está. ¿Se acuerdan de esa pregunta capciosa que les dio el profesor para esa supuesta R2 en donde era una diferencia de voltaje? Una caída de voltaje. Y el ángulo se los dio con un ángulo negativo la caída. ¿Se acuerdan de ese ejercicio? Sí. Dame ese ejercicio. Que sea en una línea de distribución, ¿Sí? se miden las tensiones en dos puntos distintos de una misma fase. El Misma punto fase, A, ¿ya? inicio de línea. La tensión es voltaje A es igual a 230 con 0 grados. Bueno. 230 en 0 grados. El fasor está ahí. Y en el punto B, final de la línea, la tensión es B, o sea, voltaje B es igual a 225 con menos 2 grados. A ver. 230 volts en 0 grados. Está ahí. ¿Bien? Y mi diferencia de tensión está en 225. 225 menos 2 grados. 225 menos 2 grados. Fasorialmente el instrumento debería representarlo así. De esta forma. La diferencia de voltaje con menos 2 grados y el voltaje en fase. Y el producto de ese ejercicio es restar uno al otro para sacar la diferencia de voltaje, que es la caída de tensión. ¿Ya? Esta es una diferencia de voltaje, pero la caída de tensión es lo que representa realmente el voltaje que cae. ¿Ya? Entonces, para eso hay que pasar estos polares a rectangular y restar. ¿Ya? Ahora, ¿cuándo el caso es más entretenido e interesante? Es cuando ustedes trabajan con sistemas trifásicos. ¿Por qué? Porque el sistema trifásico
La fase R está en fase 0 grados. La fase S está desfasada 120 grados. Y la fase P está desfasada 120 grados una de otra. Fasorialmente, en un analizador de red aparece esta gráfica de esta forma. Y si tenemos una caída de línea que abastece la fábrica y nosotros colocamos el analizador de red en la entrada, puede que aparezca alguno de estos más corrido de 120 grados y con un valor menor. El largo de la flecha indica el valor de voltaje. ¿Y sabría con qué línea? Sabría efectivamente qué línea es la que tiene una cierta caída de tensión por un problema del distribuidor. Y ustedes pueden llegar a dirimir con el analizador de red, con un informe, un problema que existe con el distribuidor y pueden ir a la SEC y es válido el informe con respecto a esto, el diagrama fasorial, si se lo envían tal cual. La SEC lo interpreta inmediatamente como que hay un problema con la red de distribución. Ah, pero el problema de la red de distribución no es el recinto. ¿O podría? Inversamente a eso, estamos hablando de calidad de servicio. Antes de, estamos hablando de colocar el analizador de red en el medidor. ¿Ya? Eso es lo que tú tienes. Pero ¿qué sucede? Que inversamente a eso, de igual forma tú puedes hacer al final, en el último tablero, después de todas las máquinas y todas las cargas, en ese punto preciso, si acaso efectivamente las cargas están equilibradas o no con respecto a las fases. Porque aquí en trifásica se dan dos casos: sistemas en equilibrio y sistemas que están desequilibrados. Y eso se da dentro de todo ámbito, desde transformación para los transformadores a las cargas que sirven. Yo en el último PPT, que es trifásico, no voy a alcanzar a pasar todo el ejercicio, pero están todos los ejercicios resueltos para que los puedan analizar y puedan saber efectivamente qué es lo que pasa en un caso o en otro. ¿Ya? Vamos a ver una serie de casos aleatorios en trifásica, cosa que lleguemos bien clarito a la resolución de la núcleo, porque generalmente el último ejercicio es trifásico y cae justamente en ese es para saber si acaso el alumno realmente vio trifásica completa o no. ¿Ya? Nos estamos adelantando harto al escenario, ¿ya? Pero una cosa que les puedo decir con respecto a la trifásica es que ustedes, por ejemplo, pueden tener, a ver, el caso que es más habitual encontrar en trifásica es los transformadores de distribución de media a baja tensión en domicilio, ¿ya? En donde tenemos un transformador que se dibuja así, en donde tenemos que llega en delta y sale en estrella. ¿Ya? La conexión delta y la conexión estrella. La conexión delta viene en alta o media y la conexión estrella sale en baja al domicilio. Entonces, ¿qué pasa? Que el domicilio puede recibir R, S, T con neutro. Con neutro. ¿Ya? Y aleatoriamente las casas reciben cualquiera de estas más un neutro monofásica. O la PYME, que trabaja con trifásica, recibe las cuatro y aquí yo alimento el transformador de 14,6 kilovolt, dependiendo de la red de distribución. Sí. Llega en la fase subida. ¿Ya? Entonces, ¿cómo identificas tú el transformador? El transformador te lo identifica de la siguiente forma. Está el transformador en el cabezal de entrada y te colocas con I1, I2 y I3, que representan las entradas de media tensión, y tienes el X0, X1, X2, X3, que representa el X0 el neutro y los demás representan una fase. Eso aparece en las plaquitas. Eso aparece en las placas, aparecen identificados en los terminales en la moneda. Entonces tú tienes la posibilidad cierta de saber en la servidumbre la distribución de la media a baja tensión en kilovolt-ampere más el factor de potencia, cuántos son resultantes en amperes que tú distribuyes en toda la servidumbre. ¿Ya?
acuerdo a los kilovoltamperios. Esto es como avanzar un poquito el tema de la trifásica, porque es bien complejo en el sentido de que, porque ustedes deberían verlo, ¿sí? Deberían verlo este semestre, sí o sí, es como yo conecto. ¿Cómo conecto, por ejemplo, banco de transformador? Banco de transformador lo puedo conectar estrella, lo puedo conectar estrella, delta, lo puedo conectar delta estrella, o lo puedo conectar delta a delta. Son 4 formas. Los bancos transformadores pueden conectarse internamente de esta forma y a su vez el transformador puede abastecer y las cargas que sirven pueden también estar alimentadas en este tipo. Y ahí cambian las corrientes y cambian los voltajes. Y hace que el trabaje de lento a rápido o de mediano a rápido, ¿no? Por eso lo que estaba viendo la otra vez. Cuando empieza como un ruido raro. No, es que si un transformador tiene ruido, eso quiere decir que el deflector, el secundario está suelto. Está mal apretado No están las trenzas bien ajustadas. no está bien aislado. ¿Por qué suenan las bobinas? ¿Por qué están sueltas? ¿Por qué? Porque hay una resonancia que viene justamente de la alterna, como la alterna pasa por cero. Eso se traduce después en ruido. Y como es electromagnetismo, el acoplamiento electromagnético hace que las bobinas se suelten en los transformadores con el tiempo. Entonces sí o sí, ahí viene el mantenimiento. O se descarta el transformador y se coloca uno nuevo, o simplemente se hace un trabajo en el mismo transformador. Pero la otra cosa que se debe indicar muy bien es que como la mayoría de los transformadores domiciliarios tienen aceite de eléctrico en su interior, ¿ya? Y el aceite se enrarece con la humedad, algunas veces el aceite eléctrico ya pasa a ser un semiconductor, entonces generarse algo interno dentro del transformador. Ahí eso es lo más indeseable. Eso es lo más indeseable de todo, porque resulta que humedad es sinónimo de arco eléctrico. Entonces, si yo tengo pérdida dentro de, no el acoplamiento electromagnético se produce en el transformador por el primario y el secundario, sino que derechamente por arco hecho contacto, entonces ya el transformador entra en peligro y entra en peligro también las instalaciones. Todas las instalaciones que sirven ese agua abajo. Se te pueden pasar 1000 volts, se te pueden pasar 1200 volts. Es complicado. No, es complicado. Todo esto en alterna, todo lo que hemos visto, circuito serie, circuitos en paralelo, circuitos mixtos y después trifásicas, y lo que ustedes deben salir con ese paquete completo para poder después trabajar con motores y con transformadores en las asignaturas que siguen. Es importantísimo que salgan con esto ya aprendidos. No, esta materia es súper importante, pero tuvimos un problema y estamos cortos con el tiempo. Pero demasiado cortos. Ahora, yo voy a entregarle a usted el paquete completo de la información, completa, o sea, la unidad de cada ramo, ¿ya? Ustedes la van a tener que recibir y en algún momento, el caso a caso, son con cerca de 32 casos que están resueltos en el último PPT, de trifásica. Se entrega esa información a ustedes, ¿por qué? Porque resulta que de cada uno de esos casos, en algún momento les puede tocar, el terreno les va a tocar. El terreno les va a tocar. Yo como profe, por lo menos, los alumnos no pueden salir de intentar todo. ¿Ya? Ya, entonces hemos visto RLC serie, aquí, serie. ¿Algo más? Podríamos, ¿qué decir, un ejercicio con que nos falta alguna incógnita? No sé qué el cable ¿Hay iPhone? Sí. ¿Qué necesitan? ¿Tengo idea de lo No sé, me gusta el cable. ¿Tienen el transformador? Que aquí yo tengo. Sí. Ahora lo tiene más largo porque lo enchufo aquí al. Pero quieres conectarla al. No, lo enchufo acá. Más fácil. Al revés. Todavía no. A ver,
voltaje 1.4. Está con el parche. Sí, está con el parche en paralelo, en 1.4. Si nos vamos a ir más atrás, en serie, estamos acá. Serie. Esto que vaya al PPT en el formulario, ¿ya? Tírenme un ejercicio para resolver con incógnita. Llevémoslo ahí. Ahora, el profesor, ¿cómo le da los voltajes? Se los da. El voltaje y la frecuencia no ¿La frecuencia? Ejemplo, siempre cambia, nos pide la intensidad total o R1 o el capacitor o el gen. No hay problema. Buscame el R. Como en la prueba, ¿qué es lo que hizo buscando? La intensidad total. Acá, por ejemplo, mira, tenemos sin la R tendríamos 24 volts de entrada. ¿RMS o RMS, voltaje RMS? 24, ¿cómo está ahí? En frecuencia 50, Frecuencia 50. ¿cierto? Y la bobina era de 60 milihenrios. 60, Esa, milihenrios. 60 milihenrios. Directamente. ¿Y el R? Y C, el condensador sería de 470. 470 Sí, XC. así, microfaradio. 470 Ahí. microfarads. O el XC. No, el C. El C 470. Abajo. Arriba. Con C. Ahí. Ahí. Ahí 470. O sea, ahí nos dice que. 470 microfarads. Claro. Tiene que borrarle el. Ya. El 670 tiene que borrarlo. 470. El que no la borró. No, lo borró. Puso para 70 o 670. O sea, ahí nos dijo, por ejemplo, puso, calcule la resistencia. ¿Sí? La resistencia no la dio. La resistencia. No la digo. No la dio. Estamos sin resistencia. ¿Ya? Ya, y para poder calcularla, nos dice que la intensidad total, ¿cierto? Es de 1,53. Ah, ya, esta es la intensidad total. Claro. Ok. Con, Entonces, el R lo vamos a dejar. No voy a ponerle cero, pero incógnito, ¿no? Es icónica, el cero. Como estos ejercicios parten de la idea de resolver todo en base a esas variables, ¿ya? Tenemos que despejar la intensidad total. claro, y la intensidad total la dio. ¿La dio? Sí, que es 1,53 con menos 50,35 grados. Ah, entonces no lo vamos a acumular, lo vamos a sacar. Ya. La intensidad total. Calcular la intensidad total de ciclo. Le dice que el voltaje era. ¿Cuánto? 24. 24 en 0 grados. Sí. ¿Ya? ¿Y la intensidad total? Nos dijo que era 1,53 en menos 50 con 35 grados. Menos 50 con 35 grados. ¿Ya? Entonces nosotros sabemos positivamente de que la intensidad es igual a voltaje dividido por No sé cómo ley de Ohm. ya. Entonces, voltaje igual a y voltaje dividido por R. Por lo tanto, R va a ser igual, tenemos aquí R por I, R va a ser igual entonces a voltaje dividido por intensidad. Sí. Voltaje dividido por intensidad. Los teníamos en polar, por lo tanto no hay problema. 24 en 0 grados dividido por 1.53 en
menos 50,35 grados, ¿ya? Por lo tanto, 24 dividido por 1,53 nos da 15,68. 15. ¿Esa es la resistencia? Estamos hablando de la resistencia porque Claro. después se pasa a hablar. ¿Ya? 15,68 15,68. ¿Ya? y 0 menos. 0 menos 50. Da 50 positivo. 50,35. 50,35. Y después se pasarlo a rectangular. Y ahí lo pasamos a rectangular. Pasémoslo a rectangular. Y ahí tenemos la resistencia y el J, imagínate. Así como despejamos la resistencia. División en polar. Y pasando esto a rectangular queda como 15 por el coseno de 50, 35, 15 por el 0, Me dio 52,73. Sí. 15, 52. 15 por 15,68, 15,68 por el coseno de 50,35 grados, 10 ohm, 10, y 15,68 por el seno de 50,35. Ángulo menos 1,36. No. Es menos J, 1,36. Ahí está. Medio 12. Ah, ya lo teníamos, ¿eh? ¿Por qué le dio 1,36? 1,36. ¿Sí? ¿No me dio 12? 15,68 por el seno de 50,35. $12.07. Y es positivo. Es más J. Más J 12,07. Esa es mi resistencia. Resistencia y ese rectangular. Y podríamos decir que. Ya, sí tengo eso. Y eso es que equivale a la Z, ¿no? De la impedancia. No, esta es la resistencia. La resistencia. La resistencia. Si quiero sacar Z, ¿cómo la saco? Z total. Z total. Sí. En paralelo. Z es igual a R raíz de R2 más X elevado a 2. Raíz. Ahí. R elevado a 2. Eso lo sacamos. Sí. Ah, no, el raíz elevado a 2 no. Nunca lo pasó así, lo pasó con la otra. ¿Con cuál? Con Z es A, no, C elevado a 2 es igual a elevado a 2 más B elevado a 2. ¿Ya? Como Pitágoras, ¿no? Es Pitágoras. Pitágoras. Entonces tenemos. Esta es R. La resistencia. Y al lado de XL, ¿cierto? ¿Qué quiere? ¿Cuál? ¿Cuál es? 12,7, o sea, 12,07. Claro. No, pero es que. A ver. Tenemos la resistencia y tenemos equilibrio. Sí. ¿Qué quiere? Que tendríamos que ir al tiro. Entonces tendríamos que sacar el EQL es igual a 2 por pi. Esto es 12,07. Aquí
Y acá tenemos 10. Y tenemos que hacer la impedancia, ¿no? 10 ohms. Y el ángulo es menos 50, o sea, es que no puede dar más 12 si el ángulo es negativo, ¿o no? Pero el es positivo, por lo tanto es 50. 15,68 con ángulo 50,35. Así como que el ángulo. Y después para sacar la intensidad total. Ah, ya lo tenemos. La intensidad total lo dio, pues. Sí. La intensidad total está para abajo. Chiquitito, 1.53 con un menos 50,35 grados. Está para abajo. La intensidad abajo. Pero aquí faltan cosas, no sé. Él dio, la resistencia la dejó como incógnita. El XL y el XC, ¿qué viene XS le dio? En el ejercicio. El ejercicio le dio ¿cuánto? ¿Microfaradio o le dio qué? ¿Y L? Milifarad. L era o sea, no, El C y el L. era 470 microfaradios. 470 microfaradios. Sí. Y el L, 60 milihertz. 60 milihertz. Milihertz. 470. No, pero 470 microfaradios. 74, Con la U. 470 microfaradios. Micro. Micro. Microfaradios. ¿Ya? Entonces, fue el micro, y me acuerdo que le habían puesto milifarad, esa trampilla, o fue en la 3 que puso esa trampilla. No, sí, está ahí. Está en microfaradios. ¿Sí? Ya. Veamos al tiro cuál es XL. XL dijimos que era 2 por pi por frecuencia por L. ¿Ya? Luego 2 por pi por frecuencia por 0,06. Aquí con 0 se ponía 2 por C con pi. ¿Y la frecuencia no la tenemos? ¿Y la frecuencia? ¿Qué frecuencia dio? 50. ¿50 Hz? Serían 100 por pi por y 50 Hz. serían 6 pi. Por 50, ¿ya? Por 6 pi. 0.06, 1884. XL, 18,84. El XC con 47 microfaradios. 1 partido por 1 dividido por paréntesis, 2 por C con pi por 50 Hz por 0,000. por 50 por 0.12347. Cierro paréntesis, enter. 6.77. 6.77 ohms. ¿Ya? Si yo represento el XL y el XC, el formato polar sería XL, sería 0 más J, 18,84 en rectangular. Y en polar sería 18,84 ángulo de 90. Sí, 90. ¿Ya? Y este 677 quedaría como
¿Cero? 0 menos J 6.77 y quedaría como 6.77 menos 90. ¿Sí? Y mi resistencia habíamos dicho que era 10 más J 12.07. 10 más J 12.07. El Z total entonces va a ser 10, 18.84 más menos 6.77 más 12.07. Positivo Positivo, sí. más J 24.14. Esa es mi impedancia total. ¿Vamos bien hasta aquí o no? Tengo el XL, tengo el XC y tengo el R que nos dio despejado de voltaje e intensidad. Luego la impedancia total sería 10 más J 24.14. Luego C temporal sería 10 elevado al cuadrado más 24.14 elevado al cuadrado raíz 26.12. 26,12. Ángulo de, dijimos que era 24.14 dividido por 10, arco tangente de ese resultado nos debería dar 67.49 grados. El C temporal. No, voy hasta aquí, ¿no? Ni se acerca el resultado que tenéis ahí, ¿no? No. Porque si esta rectangular tenía 10 con más J12. Es la resistencia. 10J12 es la resistencia, ¿no? No. Pero intensidad de voltaje dividido por Z total, ¿o no? ¿Sí? Entonces lo que obtuvimos aquí es Z total, no es resistencia. Este es Z total. Ahí está. Este es Z total. El Z total es la resistencia con el 12.5 que vimos al principio. Esto es lo que sacamos. No es R, es Z total. Y con Z total es R más XL. ¿Mm? Pero aquí no tendría que ser con XL y XC. Eso. Para el Z total. Eso. Aquí hay una diferencia, en este término hay una diferencia entre XL y XC. Ah, ya. Ahí está la diferencia entre XL y XC. Por eso sacamos XL y XC. Si restamos, bueno, el Z lo tenemos allá, restemos estos dos términos. Sí, pues da los 1207, sí. Restemos estos dos términos. XL XC da 12,07. 12,07. 07. Ahí tenemos Ahí tenemos la diferencia que está allá. el 0,7. Sí. Claro, porque eso resulta ser la diferencia de los dos. Esta es la diferencia entre los dos. Entre el XL y el XC. ¿Ya?
Lo enrolamos harto, pero la verdad es que estamos avanzando. ¿Ya? Obtuvimos Z total y el segundo del J viene siendo justamente la diferencia entre XL y XC, que ya también lo obtuvimos en rectangular. Por lo tanto, si nosotros pasamos el Z total a polar, obtenemos el ángulo. ¿Es así? Ya. Entonces tenemos 10 al cuadrado es esto, 50-35. Le cambio el ángulo, ¿no? Ese es el total, claro. 50-35, es el ángulo que está, que viene de allá, de convertir eso a polar. ¿Y el ejercicio llega hasta ahí o hay que seguir? No, o sea, más que todo era para. Lo que le pedimos que nos pusiera la incógnita, porque. que nos explica cómo es el ejercicio entero, pero después llega la prueba y nosotros tenemos que buscar, o sea, cómo sacar la incógnita. Sí, pero eso es complicarle más el tema todavía. ¿No? Es lo que hizo así. Es complicarle más el tema. Porque a esta altura del semestre no está todo complicado.